Grandes ideas de la filosofía. Filosofía de la mente. Podría decirse que es la característica que define quiénes somos. Es aquello en lo que pensamos cuando decimos soy. Muchos afirmamos que sin ella no desearíamos seguir viviendo. Y por cierto, nuestra existencia dejaría de tener sentido. Es lo que llamamos mente. De todos los misterios del universo, tal vez el más intrigante sea el que reside en el centro de nuestro propio ser, la mente. Pero, ¿qué es? ¿Una pequeña persona en mi cabeza que piensa por mí? ¿Una linterna que cuando se enciende ilumina brevemente la nada y luego vuelve a apagarse? ¿Es en efecto la realidad en sí misma? ¿De dónde proviene? ¿Por qué existe? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo se relaciona con el cuerpo que aparentemente la contiene? La filosofía de la mente es una rama de la filosofía que trata los problemas conceptuales que surgen al estudiar la mente. En especial, los filósofos de la mente estudian la naturaleza de los fenómenos mentales, tales como la conciencia, la sensación, la percepción, el razonamiento, el deseo, la intencionalidad, la decisión, las creencias, la imaginación y la memoria. Exploran la relación que existe entre el mundo físico y el mundo mental, entre la mente y el cerebro, y temas relacionados como la voluntad libre, el determinismo y la causalidad mental. Buscan responder las preguntas básicas sobre la mente, comenzando por su naturaleza esencial. ¿A qué nos referimos cuando decimos mente? A una variedad de términos y facultades o características diferentes. Está relacionada con la volición o voluntad, lo cual se adentra en lo que denominamos filosofía de la acción. Personas haciendo cosas. Ese es un aspecto de la mente, la capacidad que tenemos para tomar decisiones y demás. Ese aspecto de la filosofía de la mente tratará conceptos como la intención y el deseo, la decisión o la voluntad. Luego habrá una filosofía de la mente más abocada a la percepción, la recepción de las cosas de este mundo. Bien, las dos preguntas centrales de la filosofía de la mente son: ¿cuál es la naturaleza de la mente? ¿Y cómo encaja la mente dentro de la estructura de causalidad de la realidad? La filosofía de la mente se ocupa de preguntas como: ¿cuál es la relación entre la mente y el cerebro? ¿Son dos cosas diferentes? ¿O es una misma cosa con dos nombres diferentes? ¿O es que de alguna manera la mente emerge del cerebro? ¿Y cómo es que los procesos neurológicos del cerebro dan lugar a la conciencia? ¿De dónde proviene el contenido de los estados mentales como las creencias y los deseos? Los orígenes de la filosofía de la mente pueden remontarse al filósofo francés René Descartes, quien se había propuesto el ambicioso objetivo de describir la distinción fundamental entre el alma y el cuerpo humano. A través de su característico modo metódico, Descartes cuestionó y eventualmente llegó a dudar de todos los tipos de conocimiento, desde la información que nos dan los sentidos a las aparentes certezas de la matemática. Llegó a preguntarse si era posible dudar de todo, incluso de su propia existencia. Finalmente, arribó a la conclusión de que había algo de lo que no se podía dudar. Cogito ergo sum,
que en latín significa pienso, luego existo. Si bien no era posible conocer el mundo exterior con absoluta certeza, los contenidos de nuestra mente garantizaban nuestra existencia. Yo no soy esa reunión de miembros que se llama cuerpo humano. No soy un aire tenue y penetrante difundido por todos estos miembros. Pero, ¿qué soy, pues? Una cosa que piensa. ¿Qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que también imagina y siente. La visión de Descartes sobre la mente o la persona, el ser humano, es que la persona está conformada por dos entidades, el cuerpo y la mente. Y según Descartes, la mente es algo radicalmente distinto al cuerpo. La mente es una sustancia no espacial e inmaterial. El cuerpo, una sustancia física tridimensional. Y según Descartes, se relacionan en la manera en que podemos conocernos. Conocemos sobre nuestra mente por una especie de observación interna de la mecánica de esta cosa. Al considerar el dualismo, se presenta una alternativa obvia. Si el dualismo dice que la mente y el cuerpo son dos cosas muy diferentes, entonces el monismo sostiene que en realidad es una sola cosa. Hoy en día, la forma predominante del monismo es el materialismo. Históricamente hay dos posiciones básicas sobre la relación entre la mente y el cerebro, el dualismo y el materialismo. El dualismo es la visión de Descartes. La mente es una entidad separada del cerebro, de una naturaleza muy diferente. Él pensaba que la diferencia tenía que ver con el hecho de que la mente es una sustancia no espacial, no extensa, y la esencia de la mente es pensante. El cerebro es una sustancia física extensa, con lo cual se trata de dos cosas totalmente diferentes. Él tenía problemas para explicar cómo se relacionan entre sí, cómo interactúan. Esta visión se adapta muy bien a la perspectiva religiosa, ya que permite que la mente exista sin el cerebro, persistiendo así después de la muerte. Descartes era un dualista sustancialista, porque creía que había dos tipos diferentes de sustancias en el mundo: la extensa y la pensante. Para Descartes, yo puedo estar seguro de que pienso, y por lo tanto, de la realidad de mi propia existencia. Pero, ¿cómo puedo llegar a conocer la realidad de las otras mentes? Esto es lo que se denominó el problema de las otras mentes. Llevada al extremo, la certeza de Descartes sobre su propia existencia y su escepticismo sobre el conocimiento del mundo exterior, podría llevarnos a la conclusión de que es imposible conocer algo acerca de las otras mentes, y que en realidad lo único que realmente existe soy yo y mis estados mentales. Esto es lo que se conoce como solipsismo. El solipsismo no es una alternativa atractiva, y los filósofos han buscado soluciones más satisfactorias para el problema de las otras mentes. En su prestigiosa obra Investigaciones filosóficas, el filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein intentó desentrañar el problema de las otras mentes. Él sostuvo que no existe un lenguaje privado en el que una palabra se refiera solo a un estado interno de un sujeto completamente incomprensible para otro. En otras palabras, si una persona crece completamente aislada, nunca desarrollará un lenguaje propio que le permita describir su vida mental.
El lenguaje existe únicamente dentro de un contexto público, y una de sus funciones es tomar nuestras experiencias y hacerlas públicas para las otras mentes. Por lo tanto, el hecho de que seamos capaces de expresar la experiencia de nuestros estados mentales determina en sí la existencia de las otras mentes. Si uno se tiene que imaginar el dolor del otro según el modelo propio, no es una cosa tan fácil. Porque por el dolor que siento, me debo imaginar un dolor que no siento. Es decir, que lo que debo hacer no es sencillamente hacer una transición en mi imaginación de un lugar de dolor a otro, como del dolor en la mano al dolor en el brazo. El sujeto del dolor es aquel que lo expresa. Una de sus observaciones más típicas es: ¿cuál es la diferencia entre que yo levante el brazo y que mi brazo se eleve como consecuencia de que alguien o un imán lo mueva hacia arriba? ¿Qué diferencia hay entre el hecho de que yo eleve mi brazo o que éste se eleve por sí solo? Bien, lo que ambos tienen en común es que el brazo se eleva. Lo que es diferente es la voluntad interna. Y luego habla de la idea cartesiana de que la persona está compuesta por la parte mental interna y la otra parte en la que el cuerpo se mueve hacia arriba. Pero lo interesante de este punto es que es muy difícil mantener un tipo de división radical cuando se ve un hecho como el brazo que se eleva, porque uno tiene el concepto de levantar el brazo, que es una acción que incluye algo mental. No existe ahora una división entre el cuerpo y la mente. De alguna manera ambos conforman una sola cosa. ¿Cómo interactúan la mente y el cuerpo? ¿De qué manera el impulso de mover mi mano hacia un lado y hacia el otro se traduce en el acto de saludar? ¿De qué manera una idea pasa a ser un invento? ¿Influyen sobre el mundo exterior los contenidos de mi mente? ¿O es pura ilusión? La pregunta tiene que ver con la causalidad. ¿De qué manera el pensamiento X puede causar la acción Y? El dualismo cartesiano afirma que hay dos órdenes de causalidad, el mental y el físico. Sin embargo, la ciencia moderna concibe al mundo como causalmente cerrado. Todo lo que sucede tiene solo una causa física. Supongamos que yo tengo la intención de levantar esta botella y lo hago. Parece haber un estado mental, la intención, que hace que la botella se eleve en el aire. Pero también pensamos que hay un sendero de causalidad puramente físico que va desde el estado de mi cerebro, que es la naturaleza subyacente, que lleva a la práctica la intención de levantar la botella. Entonces, la pregunta es si la causalidad física explica por qué la botella se eleva. ¿Queda alguna tarea para que realice la causalidad mental? El paradigma cartesiano de los dos órdenes de causalidad, uno mental y otro físico, plantea problemas importantes sobre la manera en que estos interactúan. Una alternativa para abordar estos problemas es afirmar la existencia de estos dos órdenes, pero negar la posibilidad de que exista alguna interacción entre ellos. Lo mental y lo físico serían dos reinos. Su coincidencia no puede explicarse más que por algún tipo de armonía preestablecida. Este paralelismo fue la respuesta a la que llegó el filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz en el siglo XVII. Leibniz consideraba que los comportamientos de lo mental y lo físico estaban perfectamente sincronizados, pero no se relacionaban entre sí causalmente,
como si se tratara de dos relojes que dan exactamente la misma hora. A principios del siglo XX, el filósofo británico Charles Broad propuso un nuevo camino para abordar el problema de la causalidad mental. Broad encabezó el llamado epifenomenismo, según el cual todo estado físico tiene una causa física, pero algunos eventos físicos también tienen efectos mentales que no son, a su vez, causas. Lo mental puede ser efecto de una causa física, pero no viceversa. Los estados mentales, si bien son reales, son epifenoménicos, un resultado secundario como el zumbido de un motor en funcionamiento. Entonces, si uno pusiera la mano sobre una hornalla caliente, el calor estimularía los nervios de la mano que transmitirían esa información al cerebro. Esta estimulación del cerebro es la causa tanto de la sensación de dolor como de la retracción de la mano del fuego. La sensación de dolor, por su parte, no causa nada, ya que si lo hiciera, violaría el principio de clausura del mundo físico. Otro intento por resolver las dificultades presentadas por el dualismo tradicional es el emergentismo, según el cual existen propiedades de sistemas complejos que no pueden explicarse a través de los componentes de la materia que conforma dichos sistemas. Estas propiedades emergen de los elementos constitutivos, pero no se reducen a ellos. Las propiedades emergentes no son previsibles, parecen no guardar relación alguna con la materia que les dio origen, pero no obstante, no podrían existir sin la materia. John Stuart Mill se remitió a la química para dar ejemplos dentro del emergentismo. En las reacciones químicas, los elementos se combinan para crear compuestos que se comportan de manera totalmente diferente a sus componentes originales. Este principio puede extenderse a la mente, la cual puede concebirse como un elemento que emerge del cerebro, pero no se reduce a este. Hoy en día la mayoría de las escuelas son emergentistas. El típico argumento emergentista es afirmar que en realidad no hay dos tipos de objetos diferentes, la mente y el cerebro. Está el cerebro, pero el cerebro tiene algunos estados fundamentales que emergen de estados neurocientíficos, pero que no son en sí estados neurocientíficos, a saber, estados de conciencia y otros tipos de estados mentales. Entonces la mente no es un tipo de objeto especial, sino que los estados mentales son un tipo de estado fundamental, no reducibles de ninguna manera a otro tipo de estados, y emergen de otros tipos de estados del cerebro, los estados neurocientíficos. Mientras el dualismo afirma que los fenómenos mentales son en cierto punto no físicos, el monismo sostiene que uno de los dos reinos, el mental o el físico, es real, mientras que el otro es ilusorio. George Berkeley, filósofo irlandés del siglo XVIII, era defensor de la extrema visión de que lo único que existe son nuestros estados mentales, afirmando que todas las demás cosas no existen en sí mismas, sino como parte de la existencia de las personas. Sostuvo la audaz idea de esse est percipi, ser es ser percibido. Como Berkeley creía que lo único que existían eran las ideas, su visión se denominó idealismo. Berkeley estaba en lo cierto al anticipar que la mayoría de las personas discreparía con su filosofía. Cuando se le preguntó a Samuel Johnson cómo iba a refutar la teoría de Berkeley de que no es posible probar la existencia de nada, Johnson dio un pequeño puntapié a una piedra y dijo: así es como la refuto.
Hablar de la existencia absoluta de las cosas sin relación con su ser percibidas me parece completamente incomprensible, pues no es posible que ellas tengan existencia fuera de las mentes pensantes que las conciben. Hoy en día, la mayoría de los monistas son materialistas o fisicalistas. O sea, creen que lo único que existe es lo físico. En general, por físico, se entiende todo lo que puede ser conocido a través de las ciencias naturales. Lo mental, de alguna manera, tiene que poder incluirse en este mundo físico. En el extremo opuesto están los materialistas que piensan que la mente es sencillamente el cerebro, que la mente no es otra cosa que el cerebro. Entonces, si digo que estoy pensando en algo, lo único a lo que me estoy refiriendo es lo que están haciendo mis neuronas. Están enviando ciertas señales, es decir, que hay actividad eléctrica allí dentro. Entonces, los sentimientos, las ideas, la voluntad, no son otra cosa que la actividad de mis neuronas. Así es como lo investigan los neurofisiólogos. Cuando observamos el cerebro de alguien y registramos la actividad de las neuronas, estamos observando la mente de esa persona. Eso es lo que vemos. Una rama del materialismo es el conductismo. Hay distintos tipos de pensamiento conductista, pero en general este movimiento intenta aislar los contenidos de la mente en una caja negra, argumentando que como los fenómenos mentales no pueden observarse, no es necesario explicarlos. Lo que interesa de lo mental es la conducta manifiesta. Rudolf Carnap, el filósofo austríaco positivista, adhirió a la teoría conductista, así como Gilbert Ryle, quien sostenía que los estados mentales no son más que una tendencia a hacer las cosas de una manera previsible. El filósofo norteamericano Willard Van Orman Quine propuso una teoría del significado basada en la idea de que a la hora de aprender el lenguaje, todo el conocimiento del que disponemos es la conducta lingüística manifiesta de los demás. Su visión, denominada conductismo lingüístico, fue fundamentalmente fisicalista. Habiendo interpretado a las disposiciones de la conducta como estados fisiológicos, concluyo con la así denominada teoría de la identidad psicofísica. Los estados mentales son estados del cuerpo. La teoría de la identidad psicofísica es otro tipo de fisicalismo que sostiene que los estados y procesos de la mente son idénticos a los estados y procesos del cerebro. La experiencia de ver volar a un pájaro en el cielo no está meramente relacionada con una actividad neurológica específica, sino que es tal actividad neurológica. Entonces, en tanto su cerebro tenga una estructura similar a la mía, puedo afirmar que usted tiene actividad mental. Una posición fisicalista sostiene firmemente que la mente de los seres humanos no presenta ningún problema, ya que existe lo que se conoce como el argumento de la causa común. Tenemos buenas razones para creer que las bases fisiológicas de su actividad mental, la mía y la de los demás seres humanos, es la misma. Entonces, estaríamos en condiciones de aceptar que los seres humanos somos conscientes más o menos de la misma manera, porque la base de nuestros estados mentales es la misma. Pero no tenemos pista alguna de lo que sucede con los seres que no son humanos. Un argumento contra el fisicalismo es que es posible tener un conocimiento físico total sobre otra persona y, sin embargo, no saber en absoluto qué se siente ser esa persona. Este argumento fue defendido por el filósofo australiano Frank Jackson, entre otros, quien creó un escenario hipotético para argumentar su visión.
María es una científica brillante que por diversas razones decide investigar el mundo desde un recinto blanco y negro completamente aislado. Como resultado de ello, nunca ha visto otros colores más allá del blanco y del negro. Se especializa en la neurofisiología de la vista y realmente puede dar una descripción completa de lo que sucede en nuestro cerebro cuando vemos tomates rojos maduros o un cielo azul. La pregunta de Jackson entonces es la siguiente: ¿qué sucederá cuando María salga del aislamiento del recinto blanco y negro y vea el mundo en colores por primera vez? Jackson asegura que María desconocía algo sobre el color antes de abandonar el recinto. María no sabía cómo es ver un cielo azul. Jackson sostiene que dichas experiencias subjetivas acerca de cómo es algo, conocidas como qualia, no pueden incluirse en la descripción física de María, y por lo tanto, la explicación que da el fisicalismo es incompleta. El filósofo Thomas Nagel propone otro argumento contra el fisicalismo. La línea de razonamiento de Nagel comienza con una pregunta simple y engañosa. ¿Qué se siente ser un murciélago? Si uno lo piensa, la experiencia que un murciélago tiene del mundo es radicalmente diferente de la nuestra, porque usa un sonar para producir una representación mental del mundo físico, formas, contornos, texturas, etc. Podemos suponer que para el murciélago esto es algo similar a nuestro sentido de la vista, pero realmente no podemos saber qué se siente ser un murciélago y experimentar cómo vive un murciélago. Como máximo, podríamos tratar de imaginar qué sería para nosotros ser un murciélago, pero nunca qué es para un murciélago ser murciélago. Nunca podremos conocer el carácter subjetivo de su existencia. Entonces, así se explica qué es la conciencia para el murciélago. Y también existe qué se siente ser un ser humano o qué se siente ser un perro, pero no existe nada parecido a qué se siente ser esta mesa, lo que significa que no hay conciencia allí, no hay una manera de ser, no hay sentimientos. Es muy difícil expresar este concepto con palabras. Los filósofos tienen un término técnico para identificarlo: qualia. Qualia significa, bueno, debo dar algunos ejemplos, por ejemplo, ver algo rojo, sentir un dolor, saborear el chocolate. Voy a volver sobre lo mismo y decir aspectos de la conciencia. No hay forma de abrir este círculo. Lo único que puedo hacer es intentar que el espectador comprenda a qué me estoy refiriendo. No hay definición para nada de esto. El concepto de qué se siente, en realidad, es una manera heurística de ver qué quiere decir alguien cuando afirma que es difícil conciliar la conciencia con la naturaleza física del mundo. Porque si no existe la noción de qué se siente ser algo físico, y sí existe la noción de qué se siente ser yo y mi conciencia, entonces, ¿cómo es posible que mi conciencia sea algo físico cuando no existe el qué se siente ser algo físico? Una pregunta fundamental que toda posición materialista debe enfrentar es: si todo es físico y se comporta conforme a leyes físicas, entonces nuestras acciones ¿no estarían previamente determinadas? En otras palabras, ¿acaso esto no significa que no tenemos voluntad libre? Si vemos el comportamiento de otros como causalmente determinado por factores externos a ellos, entonces, ¿cómo es posible hacer que alguien sea responsable de sus acciones? Cualquier tipo de determinismo atenta contra la libertad de la voluntad y, por lo tanto, elimina la idea de responsabilidad moral. Ninguna teoría que deje la conciencia de lado puede pretender ser una teoría de la mente, y no es posible hacer un análisis de la conciencia en términos no mentales. Consecuentemente, ninguna reducción materialista de lo mental puede tener éxito. Este problema
promovió la formulación de teorías materialistas que incluyeran la voluntad libre. Donald Davidson, filósofo norteamericano del siglo XX, propuso lo que denominó monismo anómalo, que sostenía que lo mental no se reduce a lo físico, pero que la diferencia entre ambos no es más que una diferencia de descripciones. Él creía que no hay leyes estrictas en la relación entre hechos físicos y mentales. Los hechos mentales son anómalos porque no pueden ser explicados o anticipados por el análisis científico. En otras palabras, la voluntad libre es nuevamente posible. Otra teoría materialista no reduccionista es el funcionalismo, que fue formulada de distintas maneras por Hilary Putnam, David Lewis, Daniel Dennett y otros. Es posible comprender qué es el funcionalismo en términos generales, comparando los estados mentales con dispositivos mecánicos. Un disyuntor, por ejemplo, puede tener muchas formas diferentes, desde ser un simple fusible hasta un complejo dispositivo. Lo que lo convierte en un disyuntor es su función, a saber, interrumpir un circuito eléctrico al detectar una sobrecarga. La mente, al igual que el disyuntor, debe ser comprendida en función de otras cosas. La mente incorpora información sensorial y ejecuta acciones. A diferencia del conductismo, que preserva la actividad mental dentro de una caja negra, el funcionalismo reconoce la existencia de relaciones causales entre los estados mentales. La idea del funcionalismo surgió de lo que se conoce como metáfora computacional, que sostiene que la mente es como un programa o software que corre sobre el hardware que es nuestro cerebro. Así como se puede estudiar el software de una máquina sin conocer para nada la implementación física sobre la cual está funcionando, también se pueden estudiar de la misma manera los estados mentales de un individuo sin conocer para nada su biología. De hecho, la teoría funcionalista sostiene que los estados mentales no son algo exclusivo del cerebro. Al menos en teoría, cualquier máquina lo suficientemente compleja es capaz de tener vida mental propia. Tener una mente no es tener un tipo de objeto especial. En realidad, tener una mente es tener ciertas capacidades o habilidades, como la capacidad de pensar o la capacidad de sentir. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el cerebro da origen a estas capacidades? De acuerdo con un paradigma, la mente es un tipo de computadora. En cambio, el paradigma opuesto, el denominado paradigma conexionista o de red neural, sostiene que la mente, o mejor dicho, la arquitectura computacional de la mente, es una red de nodos interconectados con diversos estados de excitación y diversas conexiones inhibitorias y excitatorias. Una de las primeras ramas del funcionalismo fue el funcionalismo de la máquina de Turing. Una máquina de Turing es la representación abstracta del funcionamiento de una computadora. Recibió su nombre en reconocimiento del matemático y lógico inglés Alan Turing, que sostenía que el comportamiento humano puede ser entendido como el funcionamiento de una computadora. Si pensar parece ser en términos generales la manipulación de símbolos, tal vez seamos máquinas de Turing, tal vez seamos computadoras. Entonces es posible que la manera de entender nuestra mente sea pensarla en función de un programa de computación. Si me dieran un problema para resolver de aritmética elemental o de filosofía, cualquier tipo de problema, mi mente atravesará una serie de pasos computacionales que en principio podrían estar programados en una computadora, y entonces tendríamos una teoría completa sobre cómo funciona nuestra mente cuando resuelve problemas. Si teóricamente es posible crear una máquina que piense, la pregunta que surge entonces es, ¿cómo sabemos si lo hemos logrado?
¿Cómo podemos comprobar que esta computadora superinteligente alcanzó el estado de conciencia? Descartes había sostenido que la clave fundamental para detectar la presencia del pensamiento real es la capacidad para responder preguntas. Pues se puede concebir que una máquina esté hecha de tal manera que profiera palabras, pero no que ordene las palabras de diversos modos para responder según el sentido de cuanto en su presencia se diga. Como pueden hacer aún los más estúpidos de los hombres. Para determinar si una máquina es consciente o no, Turing propuso una prueba sencilla. La idea del test de Turing es que hay una máquina en una habitación, una persona en otra habitación y una segunda persona, un juez, en una tercera habitación. El juez se comunica tanto con la máquina como con la persona a través de un teletipo, como decía él, o digamos de una computadora. Entonces, en lugar de preguntarnos si la máquina puede pensar, deberíamos preguntarnos si el juez puede diferenciar entre la máquina y la persona. Este es el test de Turing. Resulta claro que las máquinas poseen estados representacionales. Son capaces de acumular datos e incluso pueden incorporarlos autónomamente, como en el caso de los robots equipados con sensores capaces de procesar esa información y actuar en consecuencia. Pero, ¿es ello suficiente para conformar el pensamiento? Si bien los defensores del funcionalismo dirían sí, el filósofo norteamericano John Searle respondería con un rotundo no. Para argumentar su posición, elaboró el experimento de la habitación china. Supongamos que hemos creado una computadora que se comporta como si comprendiera el idioma chino. Es decir, recibe los símbolos chinos y da respuestas coherentes. De hecho, esta computadora funciona de manera tan convincente que pasa el test de Turing sin problema alguno. En otras palabras, parece comprender el idioma chino. Ahora imaginemos que colocamos una persona de habla inglesa dentro de la computadora, en una pequeña habitación donde recibe los símbolos chinos a través de una ranura en la puerta. Toma estos símbolos, los compara con una gran tabla de consulta, que es lo que la computadora hace esencialmente, y luego responde utilizando los símbolos indicados en la tabla. Searle argumenta que esta persona no podría comprender en absoluto lo que está diciendo. Solamente estaría manipulando símbolos sin entender su significado. Searle apunta que es posible manipular el lenguaje de acuerdo con sus características puramente sintácticas, fonológicas u ortográficas, sin entender el significado de lo que se está diciendo. Él considera que las computadoras hacen solamente eso, que lo que las computadoras hacen es esencialmente diferente a lo que hace la mente humana. Y la conversación continúa. Para cada teoría hay un contraejemplo, y en todo sistema hay una premisa que genera controversia. Hoy en día, los filósofos se esfuerzan por responder muchas de las mismas preguntas sobre los fenómenos mentales que habían intrigado a Descartes. Si bien pudo aprenderse mucho sobre la mente, todavía falta mucho por hacer. La filosofía de la mente es un campo de investigación absolutamente dinámico en el que muchas teorías compiten entre sí para llamar la atención. He intentado aportar mejoras conceptuales en lo que respecta a la conciencia. En mi opinión, el concepto que tenemos de conciencia se divide en 3 o 4 conceptos diferentes. Y al menos en la etapa inicial de la investigación, debemos procurar distinguirlos entre sí. Existe la conciencia fenomenológica, que es
el qué se siente de la experiencia, qué se siente al experimentar sensaciones, la blancura del blanco, la sensación de dolor, qué hace que el chocolate sea tan delicioso para usted. Entonces, un tipo de conciencia es la conciencia fenomenológica. Luego existen tipos cognitivos de conciencia como la conciencia reflexiva, el tipo de conciencia que implica que la mente reflexione sobre un estado de la experiencia. Algunos filósofos creen que independientemente del conocimiento que tengamos, existen límites absolutos e insondables acerca de lo que podemos conocer, porque es imposible comprender la naturaleza subjetiva de la mente desde una perspectiva científica, y viceversa. Así como resulta imposible llegar a las neuronas mediante una profunda introspección, es igualmente imposible llegar a la sustancia de una idea a través de una tomografía computada. Mi teoría se conoce generalmente como misterianismo. Sostiene que el aspecto del cerebro que es responsable, y no dudo que hay un aspecto responsable, es un misterio. Es decir, que sencillamente no lo conocemos. Ese es nuestro estado actual de conocimiento. No tenemos idea de qué es. Creo algo más extremo aún. No sabremos jamás qué es. La mente está en el cerebro, pero no está en el cerebro tal como lo concebimos hoy en día. Nos encontramos en un estado similar al de una persona pretecnológica que mira un aparato de televisión y juega con los transistores y los cables sin saber qué son los componentes. En esta etapa no conocemos realmente los componentes. A medida que desarrollamos la actividad neurocientífica, descubrimos que aquellas propiedades que concebíamos como una unidad tienden a fraccionarse. E intentamos encontrar maneras de modificar el concepto que teníamos para que se adapte a los nuevos hallazgos, y allí es donde entran los filósofos. Tal vez habrá una manera totalmente diferente de concebir al cerebro, y cuando el Einstein del cerebro la descubra, podremos comprender cómo funciona. Y no seremos materialistas ni diremos que nuestra mente es simplemente la descarga de las neuronas. Habremos encontrado otros elementos en el cerebro aparte de la actividad de las neuronas, y diremos que la mente es precisamente eso. Dar una explicación coherente sobre el modo en que la mente surge de una compleja trama de neuronas constituye el santo grial de científicos y filósofos. La filosofía de la mente refleja el interior de la persona como si fuera un espejo, posibilitando que las propiedades de la razón, el análisis y la intuición que caracterizan a nuestra actividad mental se vuelvan sobre sí mismas mediante el proceso de introspección sistemática. Desde la inscripción del oráculo de Delfos que dice «Conócete a ti mismo», pasando por Descartes y llegando al límite de la investigación neuropsicológica, reflexionar sobre el pensamiento ha proporcionado terreno fértil para que puedan desarrollarse algunos de los pensadores más brillantes de la historia.
La visión de Descartes sobre la mente o la persona, el ser humano, es que la persona está conformada por dos entidades, el cuerpo y la mente. Y según Descartes, la mente es algo radicalmente distinto al cuerpo. La mente es una sustancia no espacial e inmaterial. El cuerpo, una sustancia física tridimensional. Y según Descartes, se relacionan en la manera en que podemos conocernos. Conocemos sobre nuestra mente por una especie de observación interna de la mecánica de esta cosa. Al considerar el dualismo, se presenta una alternativa obvia. Si el dualismo dice que la mente y el cuerpo son dos cosas muy diferentes, entonces el monismo sostiene que en realidad es una sola cosa. Hoy en día, la forma predominante del monismo es el materialismo. Históricamente hay dos posiciones básicas sobre la relación entre la mente y el cerebro, el dualismo y el materialismo. El dualismo es la visión de Descartes. La mente es una entidad separada del cerebro, de una naturaleza muy diferente. Él pensaba que la diferencia tenía que ver con el hecho de que la mente es una sustancia no espacial, no extensa, y la esencia de la mente es pensante. El cerebro es una sustancia física extensa, con lo cual se trata de dos cosas. ¿Y cómo se relaciona con el cuerpo que aparentemente la contiene? La filosofía de la mente es una rama de la filosofía que trata los problemas conceptuales que surgen al estudiar la mente. En especial, los filósofos de la mente estudian la naturaleza de los fenómenos mentales, tales como la conciencia, la sensación, la percepción, el razonamiento, el deseo, la intencionalidad, la decisión, las creencias, la imaginación y la memoria. Exploran la relación que existe entre el mundo físico y el mundo mental, entre la mente y el cerebro, y temas relacionados como la voluntad libre, el determinismo y la causalidad mental. Buscan responder las preguntas básicas sobre la mente, comenzando por su naturaleza esencial. ¿A qué nos referimos cuando decimos mente? A una variedad de términos y facultades o características diferentes. Está relacionada con la volición o voluntad, lo cual se adentra en lo que denominamos filosofía de la acción. Personas haciendo cosas. Ese es un aspecto de la mente, la capacidad que tenemos para tomar decisiones y demás. Ese aspecto de la filosofía de la mente tratará conceptos como la intención y el deseo, la decisión o la voluntad. Luego habrá una filosofía de la mente más abocada a la percepción, la recepción de las cosas de este mundo. Bien, las dos preguntas centrales de la filosofía de la mente son: ¿cuál es la naturaleza de la mente? ¿Y cómo encaja la mente dentro de la estructura de causalidad de la realidad? La filosofía de la mente se ocupa de preguntas como: ¿cuál es la relación entre la mente y el cerebro? ¿Son dos cosas diferentes? ¿O es una misma cosa con dos nombres diferentes? ¿O es que de alguna manera la mente emerge del cerebro? ¿Y cómo es que los procesos neurológicos del cerebro dan lugar a la conciencia? ¿De dónde proviene el contenido de los estados mentales como las creencias y los deseos? Los orígenes de la filosofía de la mente pueden remontarse al filósofo francés René Descartes, quien se había propuesto el ambicioso objetivo de describir la distinción fundamental entre el alma y el cuerpo humano. A través de su característico modo metódico, Descartes cuestionó y eventualmente llegó a dudar de todos los tipos de conocimiento, desde la información que nos dan los sentidos a las aparentes certezas de la matemática. Llegó a preguntarse si era posible dudar de todo, incluso de su propia existencia. Finalmente, arribó a la conclusión
de que había algo de lo que no se podía dudar. Cogito ergo sum, que en latín significa pienso, luego existo. Si bien no era posible conocer el mundo exterior con absoluta certeza, los contenidos de nuestra mente garantizaban nuestra existencia. Yo no soy esa reunión de miembros que se llama cuerpo humano. No soy un aire tenue y penetrante difundido por todos estos miembros. Pero, ¿qué soy, pues? Una cosa que piensa. ¿Qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que también imagina y siente. Grandes ideas de la filosofía. Filosofía de la mente. Podría decirse que es la característica que define quiénes somos. Es aquello en lo que pensamos cuando decimos soy. Muchos afirmamos que sin ella no desearíamos seguir viviendo. Y por cierto, nuestra existencia dejaría de tener sentido. Es lo que llamamos mente. De todos los misterios del universo, tal vez el más intrigante sea el que reside en el centro de nuestro propio ser, la mente. Pero, ¿qué es? ¿Una pequeña persona en mi cabeza que piensa por mí? ¿Una linterna que cuando se enciende ilumina brevemente la nada y luego vuelve a apagarse? ¿Es en efecto la realidad en sí misma? ¿De dónde proviene? ¿Por qué existe? ¿Cómo funciona?